Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con dos ideas que suenan muy, bueno, quizás un poco abstractas, pero que son la base de la espiritualidad franciscana seglar: la sencillez y la simpatía. Ujú. Tenemos como guía un documento, un subsidio formativo que se llama así, Simplicidad y Simpatía. O sea que no es pura teoría, es algo pensado para reflexionar y sobre todo para llevarlo a la práctica. Claro, para vivirlo. Exacto. Y bueno, lo que queremos hoy es justamente eso, ir un poco más allá de la definición de diccionario. Queremos entender qué significan de verdad estos valores en la onda franciscana. Ujú. Cómo vienen del ejemplo tan potente de San Francisco de Asís, claro. Y, lo más importante, creo yo, ¿por qué nos siguen diciendo algo hoy, no? Totalmente. La pregunta que nos va a guiar es más o menos esta. Con este mundo tan complicado, ¿no? Lleno de ruido, de exigencias, ¿cómo pueden la sencillez y la simpatía ser como una brújula? Una guía para vivir mejor, más auténticos. Bueno, vamos a desentrañar esto. Exacto. Y fíjate, es importante decir desde ya que esto no es una moda, ¿eh? Nada que ver. El mismo documento lo dice. Estas ideas, sencillez y simpatía, son parte del ADN franciscano seglar desde el principio. Desde los inicios. Sí, sí. Estaban ya en la protorregla, esos escritos de los primeros laicos, gente común, que querían seguir a Jesús como Francisco, pero bueno, desde su vida normal, en el mundo. Así que estamos hablando de una sabiduría, digamos, probada por siglos. Mucha historia detrás. Muchísima. Entonces, a ver, empecemos por ahí, por desempacar un poquito estas palabras. El texto dice que son núcleos centrales. La sencillez, ¿qué es en este contexto? Ajá. Pues mira, es mucho más que solo tener pocas cosas o ser austero y ya. Es como un despojarse a conciencia de lo que sobra, de lo que nos complica sin necesidad, ¿sabes? Sí, lo que nos ata. Eso mismo, lo que nos ata y nos distrae de lo importante. Es una invitación a ser humildes, de verdad, a vivir auténticamente, sin tantas máscaras, sin tantas pretensiones, que al final nos pesan un montón. Es buscar la libertad por dentro, básicamente. Entiendo. Y la simpatía. Que a veces la palabra suena un poco, no sé, ligera. Como ser amable y ya está. Sí, puede sonar así, pero acá tiene una carga, una densidad mucho mayor. A ver. Muchísimo mayor. La simpatía franciscana, como la define el texto, es la capacidad, pero una capacidad activa, deliberada, de acoger a los demás. Pero acogerlos con amor del bueno, con compasión real, con el corazón abierto, sin poner condiciones. Sin importar quién sea. Mirar al otro y ofrecerle, digamos, un espacio de respeto, de calidez. No es solo sentir algo bonito, es una acción, una postura ante la vida. Es acoger. Qué potente. Y sabes, eso se ve clarísimo en la oración que trae el documento al principio. Me pareció muy linda, muy directa. Sí, es muy bonita. Es pedirle a Dios, enséñanos a ser simples y simpáticos. Así, tal cual. Y el para qué está claro, para poder caminar por la vida más ligeros. No, sin tantas ansiedades, sin esos deseos que nos agobian. Liberados. Sí, y así poder sentir una alegría más profunda, más tranquila. La oración pide incluso que nuestras palabras sean como suaves brisas, que calmen en vez de agitar. Que nuestro silencio no sea vacío, sino que esté lleno de paz, de presencia. Un silencio elocuente, dice. Exacto. Y que lo que hacemos cada día, nuestras acciones, reflejen ese amor, esa compasión. Y me encantó que mete también la idea de ver la belleza en cada criatura. O sea, no somos solo nosotros y los otros humanos. Claro, es una visión integral. Toda la creación. Exacto. Bueno, metiéndonos más en la sencillez, el texto obviamente nos lleva directo a San Francisco. Es el ejemplo por excelencia. El gran referente. Su vida fue como una revolución de sencillez, ¿no? Cuando se despojó de todo, de la plata de la familia, del estatus, de las ambiciones. Fue un gesto tan radical que todavía hoy nos interpela. Sí, totalmente. Y esta sencillez franciscana nos invita a mirarnos por dentro, ¿no? En serio, somos auténticos. ¿Qué valoramos de verdad? ¿Cuáles son esas cosas que nos atan? Materiales, mentales, emocionales. Las que no nos dejan, digamos, volar más livianos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, ¿cómo aterrizamos esto hoy, en el siglo XXI? No se trata solo de vaciar los armarios, ¿verdad?
No, para nada. Esa sería una visión súper reducida. Lo fascinante aquí, fíjate, es cómo esta sencillez se mete en todo, en todas las partes de la vida, empezando por algo tan íntimo como la oración. La oración sencilla. Claro, la sencillez en la oración franciscana es ir a Dios sin disfraces, ¿sabes? Con el corazón así, desnudo, humilde, reconociendo que dependemos de Él, que necesitamos su amor, su guía. Olvídate de las fórmulas complicadas o los discursos súper teológicos. Menos es más, digamos. Algo así. Francisco nos mostró la fuerza tremenda de estar ahí, en silencio, presente, de contemplar directamente al amado, de buscar a Dios en la calma del corazón y, bueno, en la belleza de todo lo creado. Es como quitarle capas de complejidad a nuestra relación con Dios, ¿no? Como hacerlo más directo. Justamente eso. Y esa sencillez al orar está súper conectada con aceptar la voluntad de Dios. Pero ojo, no es una aceptación pasiva de resignación, ¿eh? Es una aceptación activa, confiaba. Como Francisco, que abrazó la pobreza y la obediencia no como un castigo, sino como caminos para ser más libre, para encontrarse con Dios. Entiendo la diferencia. La oración sencilla, sin el ego metido en medio, nos abre a escuchar y a recibir esa voluntad con humildad. Y aquí viene lo clave. Esta oración auténtica, sencilla, no nos aísla del mundo. Al contrario. Te impulsa hacia afuera. Exacto. Nos impulsa con fuerza hacia la acción compasiva, hacia el servicio desinteresado. No es para quedarse uno en su burbuja. Es un motor. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva justo a la sencillez en el servicio, que es otro pilar que menciona el texto. Y aquí la sencillez no es solo, digamos, la austeridad del que sirve. No, va más allá. Es la actitud de fondo con la que nos acercamos a los demás. Es eso de dar sin estar calculando cuánto voy a recibir a cambio, sin buscar el aplauso o el reconocimiento. Cero interés. Eso. Es tratar a cada persona, pero a cada una, sin excepción, con el mismo amor radical, con el mismo respeto, reconociendo su dignidad sin importar cómo sea, qué tenga o qué haya hecho. Y eso implica, como bien dice el documento, escuchar. Escuchar de verdad, atentamente. No es solo dar cosas, es escuchar las necesidades reales, que muchas veces ni se dicen, ¿no? Las del corazón del otro. Las necesidades profundas. Sobre todo de la gente que la sociedad suele ignorar o dejar de lado. Siguiendo a Francisco, que iba a buscar a los leprosos, a los excluidos de su época. Es ofrecer presencia, tiempo, un oído atento. Eso es servicio sencillo y muy profundo. Y no olvidar, como ya salió con la oración del inicio, el cuidado de la creación. El texto lo pone como un acto de servicio clave también, y hecho desde la sencillez y la gratitud. Claro, como parte del paquete. Es reconocer que todo lo que existe es un regalo, no algo que poseemos, y tratarlo con el respeto que merece un regalo. Es una ecología espiritual muy profunda. Exacto. Bueno, ya exploramos la sencillez como ese quitarse cosas para ser más libres, más auténticos. Ahora pasemos a la otra cara de la moneda franciscana, la simpatía. El documento la presenta como un llamado central transformador. Ver a Cristo en cada persona. Esa es la clave, ¿no? Sí, y es un llamado fuerte, ¿eh? Exigente. Porque no dice ver a Cristo en la gente que nos cae bien o en los que son como nosotros. Dice en cada persona. En todas, sin filtro. En todas. Y el texto pone un acento especial muy del corazón de Francisco en los pobres, los enfermos, los marginados, esos que nadie quiere mirar. Pero la invitación vale para todas nuestras relaciones. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos, la familia. Incluso con los que nos cuesta llevarnos bien. Incluso con aquellos con los que hay conflictos o desacuerdos profundos. Ahí está el reto. Ahí está el desafío, claro. Porque la simpatía, entendida así, no es solo sentir buena onda. Suena más a una decisión, a algo que hay que practicar siempre. Totalmente. La simpatía franciscana, como la pinta el texto, va mucho más allá de un sentimiento que va y viene. Requiere escuchar activamente, hacer un esfuerzo real por entender el punto de vista del otro, aunque no lo compartamos. Empatía activa, digamos. Algo así. Se trata de crear, a propósito, un espacio seguro donde la otra persona se sienta vista, escuchada, valorada como ser humano.
Y esto es súper importante. El documento aclara que ser simpático no significa estar siempre de acuerdo o dejar de lado tu propia verdad. Ah, bien eso. Claro, se puede y se debe discrepar, pero con caridad, siempre tratando al otro con un respeto que no se negocia. Me gusta esa imagen que usa el texto, la de la simpatía como un puente hacia los demás. Tenía esa habilidad increíble para construir puentes con gente de todo tipo, desde el sultán de Egipto hasta el lobo de Gubbio, pasando por los leprosos y sus propios hermanos de la orden. Una capacidad de conexión bárbara. Exacto, y la simpatía franciscana nos llama a hacer lo mismo, a superar nuestros prejuicios, nuestros miedos, las etiquetas que ponemos, para reconocer y honrar esa humanidad que compartimos todos, esa chispa divina que está en cada ser. Y eso requiere valentía y humildad, ¿eh? Definitivamente. Y cuando esta simpatía, esta acogida tan radical, de verdad se basa en el amor a Cristo, como propone esta espiritualidad, el potencial que tiene para transformar es enorme. Te cambia la mirada. Nos convierte, o al menos nos llama a ser, como faros de compasión, de esperanza, en un mundo que muchas veces está lleno de división, de polarización, de hostilidad. Es una forma súper concreta de vivir el Evangelio. Y de nuevo, qué interesante cómo el texto lleva esta simpatía a toda la creación. La Hermandad Universal de Francisco no era solo poesía, no. Era algo que vivía muy adentro y que marcaba su relación con el sol, la luna, el agua, los animales. Ver la conexión y la bondad en todo. En todo lo creado. Entonces, ya definimos y exploramos un poco estas dos virtudes. Ahora, la pregunta clave. ¿Cómo conectamos esto con nuestro presente? Vivimos en una época de, hiperconexión digital, pero muchas veces de una soledad tremenda. Es paradójico, ¿verdad? Totalmente. Nos bombardean con información, con estímulos, con la presión de tener más, ser más, hacer más. El individualismo parece que manda. Frente a todo eso, ¿cómo nos ayudan la sencillez y la simpatía franciscanas? ¿Son un camino real, relevante? ¿O son solo ideas bonitas? ¿Pueden ser herramientas prácticas para encontrar esa paz, esa claridad que buscamos? Yo creo que son más relevantes que nunca, justamente porque chocan de frente y de forma muy necesaria con las tendencias dominantes de nuestra cultura. A ver, piensa en la sencillez. Dale. En un mundo obsesionado con acumular cosas, con el estatus, con el éxito medido por fuera, la sencillez franciscana nos invita a una revolución por dentro. Busca la riqueza en ser, no en tener. Encuentra la libertad en desprenderte, no en poseer. Valora lo auténtico, más que la imagen. Es un antídoto directo contra el consumismo y la superficialidad. Clarísimo. ¿Y la simpatía frente al individualismo y la polarización? Pues de manera frontal también. Mientras la cultura a menudo nos empuja a encerrarnos en nuestra burbuja, a mirar al otro con desconfianza o como competencia. Sí, pasa mucho. La simpatía franciscana nos llama a tirar muros y a construir puentes. Nos recuerda que somos humanos en la conexión, en la comunidad, en cuidarnos unos a otros. En lugar de la indiferencia o el juicio rápido, propone la escucha paciente, la acogida sin condiciones, el esfuerzo por entender. ¿Cambia el chip? Exacto. Y al practicar estos valores como sugiere el texto, no solo estamos trabajando en nuestra propia vida interior, sino que estamos sembrando semillas de cambio en nuestras relaciones, en nuestras comunidades. Fomentamos lazos más fuertes, más auténticos, más significativos, con Dios, con los demás y, no olvidemos, con nuestra casa común, con la naturaleza. Y lo bueno es que el documento no se queda en el discurso general, no, es súper práctico. Sí, eso es clave. Propone preguntas concretas para reflexionar personal y comunitariamente, semana a semana. Preguntas para pasar del concepto a la vida real. Por ejemplo, sobre la sencillez. ¿En qué áreas de mi vida, mi tiempo, mis cosas, mis relaciones, mis preocupaciones puedo simplificar? ¿Qué puedo quitar que sobra para centrarme en lo esencial? Preguntas directas. O sobre la simpatía. ¿Estoy de verdad dispuesto a acoger a todos? ¿Incluso a esa gente cuyas ideas o formas de vida me chocan o me cuestan? ¿Cómo puedo escuchar de forma más profunda y compasiva? E incluso, fíjate que actual se mete con el mundo digital. Pregunta cómo llevar esta simpatía franciscana a cómo nos tratamos online, que es un lugar donde es tan fácil caer en la agresión, el juicio, el anonimato que deshumaniza.
Uf, sí, un desafío enorme ahí. Son preguntas incómodas, sí, pero necesarias si queremos tomarnos en serio este camino. Nos invitan a ser auténticos testigos de la fe. No con grandes discursos, sino con la coherencia de una vida sencilla y llena de relaciones compasivas. Ese testimonio, callado pero elocuente, puede cambiar mucho en cualquier lugar. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Lo que hemos visto hoy con la ayuda de este material es que la sencillez y la simpatía no son solo virtudes bonitas o ideas abstractas. Para nada. Son principios franciscanos súper prácticos y, la verdad, muy liberadores. Son un camino concreto, inspirado en la vida tan luminosa de San Francisco, para movernos en la complejidad de hoy de una forma más auténtica, más conectada con lo importante, más llena de amor compasivo. Son, como decíamos, una brújula confiable. Y quizá como una última idea para dejar pensando a quien nos escucha, podríamos decir esto. Entender con la cabeza qué son la sencillez y la simpatía es importante. Claro, es el primer paso. Fundamental. Pero el verdadero desafío franciscano, el que nos va cambiando por dentro, está en el esfuerzo de todos los días, consciente, por vivirlas. Ahí está la clave. Especialmente en esos momentos grises, ¿sabes? En las relaciones difíciles, cuando nos topamos con gente o situaciones que nos sacuden, que prueban nuestra paciencia, nuestra capacidad de acoger, de escuchar más allá de las palabras, de ver más allá de las apariencias. En la cancha, digamos. Exacto. En la arena de lo cotidiano, ahí se juega la autenticidad de esta espiritualidad. Somos capaces de seguir buscando esa chispita divina, esa imagen de Dios, en cada persona, incluso cuando nos cuesta un montón, tal como nos enseña esta tradición tan rica. Esa es la pregunta que queda ahí, flotando. Un punto final potente, sí, para la reflexión personal. Y es importante recordar, para cerrar el círculo, que el documento original pone toda esta reflexión sobre la sencillez y la simpatía dentro de un marco espiritual más amplio, más concreto. No son solo ideas sueltas. Claro, no son solo ejercicios de voluntad. El texto sugiere momentos para la oración en comunidad, para meditar la palabra, para la comunión espiritual, e incluye oraciones específicas, como esa oración final tan linda a María, llamándola Señora de la Simplicidad y Simpatía. Preciosa. Y le pide ayuda para poder vivir estas virtudes en el día a día. Esto nos recuerda que estos valores no crecen en el vacío, no. Se alimentan, se sostienen dentro de una relación viva, dinámica, con lo trascendente, con la fuente misma del amor y la compasión.